Todo en la tierra tiene una causa, un creador. Pero ¿qué pasa con Dios? No podemos contestar esta pregunta con certeza, pero existen algunas posibilidades. Una respuesta posible es que alguien o algo creó a Dios. Sin embargo, esto plantea interrogantes sobre lo que significa ser Dios, con D mayúscula. En primer lugar, Nun, si antes de Dios existió algo, y a su vez lo creó, entonces Dios ya no es Dios en parte de su trabajo, al menos en la manera en que lo concebimos es ser el creador. Omnipotent, eternal. Pero si algo o alguien creó a Dios, esto significa que hubo un tiempo en el cual Dios no existía, y dos, hay un ser aún más poderoso y preeminente que Él. Entonces Él ya no es Dios. Pero hay un problema aún mayor. Si la respuesta a ¿quién? A Dios es un conejo gigante, lo hizo, entonces la nueva pregunta sería ¿quién creó al conejo gigante? Si la respuesta es una ráfaga de energía, entonces la pregunta es ¿qué causó la explosión de energía? Si la respuesta es una reacción química, o un proceso biológico, o un fenómeno astrofísico, entonces la pregunta es ¿qué causó esto? Y así sigue, y sigue el problema. William James, un filósofo americano, una vez dio una conferencia sobre cosmología. Posteriormente, una pequeña ancianita dijo que su teoría sobre el sistema solar estaba equivocada. En cambio, aseguró, vivimos en una corteza de tierra que se encuentra en la parte trasera de una tortuga gigante. James respondió, ¿sobre qué se sostiene esa tortuga? Es usted un hombre muy inteligente, señor James, respondió ella. Pero la primera tortuga se encuentra en el caparazón de una tortuga más grande. ¿Pero en qué se sostiene esta tortuga más grande? Persistía James en la viejecita. Se jactó de modo triunfal. Es inútil, señor Jameson, tortugas, hasta el final. El punto decisivo de la cuestión es una historia absurda y probablemente ficticia. Sin embargo, demuestra la profundidad del problema. La pregunta no puede responderse simplemente afirmando que algo o alguien creó a Dios. Asumido, muchos piensan que toda esta discusión subraya, para empezar, lo absurdo de creer en Dios. Otra posible solución es sugerir que nuestras ideas acerca de Dios son fantasías y la religión es solo una construcción humana y un mecanismo de afrontamiento. Pero hagamos a un lado la idea de Dios y el problema simplemente no desaparece. El kit de la cuestión permanece en estos tipos de preguntas. ¿Cómo y cuándo comenzó el universo? ¿Qué o quién creó el universo? ¿Qué causó el Big Bang? ¿Qué existía antes del Big Bang? ¿Cómo dieron comienzo el tiempo y el espacio? Estas son preguntas extraordinariamente complejas que los científicos y los filósofos han debatido durante miles de años en cuatro. Y argumentando que Dios no existe, no elimina el problema de la regresión infinita. Aún nos queda intentar determinar la causa precedente de cada acontecimiento histórico, yendo hacia atrás en el tiempo infinitamente. Bajo la luz de estas preguntas, una de las soluciones más útiles se encuentra en volver a la idea de lo que significa ser Dios. Los seres humanos somos seres contingentes. Nuestra existencia depende de factores externos o de otros seres. Aire para respirar, alimento y agua para nutrirnos. Y en muchos casos, compañerismo o propósito para tener una vida significativa. Como infantáis, requerimos y cuidadores. Si nos hubieran dejado solos, ninguno de nosotros habría sobrevivido. Más fundamentalmente, nuestra existencia está totalmente supeditada a nuestros padres. Ninguno de nosotros podría existir, no si fuera por la existencia de otros seres. Pero, ¿acaso la cadena de contingencia va infinitamente hacia atrás? Si cada ser en el universo fue creado por y es dependiente de la preexistencia de otro ser o seres,
Entonces, ¿cómo podemos explicar cómo llegamos aquí? ¿Acaso son seres contingentes hasta el infinito, como las tortugas hasta el final? Sabemos que esta regresión infinita no funciona lógicamente. Si el tiempo y la causalidad se estiran hacia atrás hasta el infinito, nunca hubiéramos llegado al momento actual. La mejor explicación es que, en algún lugar del camino, hay un ser que no es contingente. Este ser es necesario. Ser necesario significa que la existencia de uno no es dependiente de nada más. En otras palabras, este ser es autooriginado y autoexistente. Este ser a menudo es considerado Diosan. Incluso J. Ailamaki, un filósofo ateo preeminente, reconoce que la idea de un ser necesario proporciona una respuesta robusta para la difícil pregunta que tenemos ante nosotros. Cada cosa en el mundo es contingente. El mundo como un todo, siendo una colección de estas cosas, es por lo tanto contingente en sí mismo. Debe haber una razón suficiente para el mundo que es distinta además del mundo. Esto, que ser un ser necesario, que contiene su propia razón suficiente para existir. Brevemente, las cosas deben tener una razón suficiente para su existencia, y esto debe ser encontrado en última instancia en un ser necesario. Debe haber algo libre de la enfermedad de la contingencia, una enfermedad que afecta a todo en el mundo y al mundo como un todo. Incluso si es infinito en tiempo pasado, somos sus descendientes. Entendimiento ve a Dios como el origen de la vida y de la existencia misma. No fue creado. Él es la fuente de toda la creación. Independientemente de que este sea el mismo Dios descrito en la Biblia, Corán o cualquier otra sagrada escritura, esa es otra discusión. Pero, por lo menos, uno de los primeros judíos cristianos lo pensaba. El apóstol Pablo creía que los teólogos, filósofos y artistas podían llegar a la misma respuesta acerca de Dios el Creador. Una vez se lo dijo a una multitud de oyentes griegos. El Dios que creó el mundo y todo en él es el Señor del cielo y la tierra, y no vive en templos construidos por manos humanas, y Él no es servido por manos humanas, como si necesitara algo. Por el contrario, Él da la vida a todos, y aliento, y todo lo demás, puesto que en Él vivimos, nos movemos, y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes.